Vamos a arrancar con un texto de San Pablo a los Efesios. Lo voy a leer, lo voy a poner en imagen para que lo podamos seguir, donde pienso que queda como sintetizado, que recoge muy bien la pretensión de este curso, como decía Mercedes, esta primera parte que vamos a realizar hasta la Navidad. Después de leer el texto vamos a hacer un breve silencio, porque me parece que cuando nos situamos ante la palabra y la palabra de Dios, lo mejor es hacer silencio. Hacer silencio para que realmente la palabra resuene en nuestro interior. Leemos el texto, hacemos silencio y dejamos al Espíritu que nos indique, pues, la pretensión de este curso desde la palabra. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento. De modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. Bien, pues ojalá que nos sirva, ¿no?, para ese fortalecimiento del corazón interior, del hombre interior que todos llevamos. He titulado esta sesión de esta noche El problema antropológico, y esa pregunta que Mercedes ya os anticipaba, ¿qué es el hombre? Antes de comenzar a desarrollar el tema que pretende enmarcar el sentido de lo que va a ser este curso hasta la Navidad, puesto que después lo que nos vamos a centrar es en el nacimiento de Jesús, o sea, el por qué Dios decide venir en un cuerpo humano, en un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no? Quiero aclarar la terminología para no andar perdidos. Antropología, si estoy hablando del problema antropológico, antropología viene del griego anthropos, que significa hombre, y logos, la palabra, el logos, que hace referencia aquí a la reflexión, al estudio. Por lo tanto, etimológicamente, la antropología es el estudio o la reflexión general acerca del hombre en todas sus dimensiones. Os quiero pedir un pequeño esfuerzo, y es que no hagamos un problema de género, porque me voy a estar refiriendo al hombre como un genérico, ¿vale? Es decir, cuando yo hable aquí del hombre es porque esta pregunta se la han ido haciendo a lo largo de toda la historia de la filosofía como pregunta, y después la vamos a descubrir también incluso en los textos bíblicos. ¿Qué es el hombre? No es qué es el varón, sino qué es el varón y la mujer, y por lo tanto los seres humanos. ¿Qué somos los seres humanos? Las personas. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la mujer y el varón? ¿Cuál es el sentido, en definitiva, de la existencia humana? Estos son los interrogantes, más o menos, que se imponen en el campo de la antropología filosófica. En todas las épocas, en todos los niveles culturales, aunque lógicamente aquí nos vamos a ir refiriendo porque el horizonte es hablar de Jesús, pero esto rebasa los credos y las culturas. En todos los lugares donde hay un hombre o una mujer, o donde lo ha habido, un ser humano, la gente se ha hecho preguntas como estas, ¿no? Igual que nos preguntamos el sentido que pueda tener el dolor, el sufrimiento, o el sentido que pueda tener la muerte, ¿no? Son preguntas que no dependen tanto de mi condición de cristiano,
cuanto de ser humano, de formar parte del planeta Tierra, ¿no? Por tanto, antes de hablar de la encarnación de Dios, de que Dios se hace hombre, se hace ser humano en Jesús, quiero situar este plan de Dios en lo que en filosofía llamamos el problema antropológico, ¿no? La importancia que hoy, personas del siglo XXI, la importancia que tiene para nosotros, creyentes del siglo XXI, preguntarse por el hombre. Para entonces entender y acoger por qué Dios decide hacerse un ser humano como nosotros y cómo en Jesucristo nos propone el modelo de hombre. La segunda sesión nos centraremos en esto, algo que Pilato no era consciente cuando dijo ecce homo, he aquí el hombre. Bien, pues eso es lo que pretendía Dios, mostrarnos al ser humano que Dios desea que todos nosotros lleguemos a ser. La pretensión de todo este ciclo hasta Navidad la recoge fantásticamente bien el Papa Benedicto XVI en su encíclica, ahí me ha sobrado una N, me he dado cuenta esta mañana, en Salvados en Esperanza, Spe Salvis. Además que vamos a comenzar el año de la esperanza, bien podríamos recuperar esta encíclica y tenerla como lectura ahí de apoyo a lo largo de todo el año 2025, puesto que sabéis que comenzamos el Jubileo de la Esperanza, un año jubilar en torno a esta clave. Bien, pues en esa preciosa encíclica, como todos los documentos de Benedicto, dice, y esto es lo que yo pretendo en estas 3 sesiones, Cristo nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre, ¿vale? A primera vista parece que la humanidad se encuentra en este momento histórico como muy preparada, pues más que en el pasado, para dar respuesta a esta pregunta del problema antropológico, ¿no? Y es verdad que nunca fue tan amplio y tan especializado el desarrollo de las ciencias que giran en torno al ser humano. La biología, la fisiología, la medicina, la economía, la psicología, la política, todo giran en torno al hombre, ¿no? Ciencias que tratan de explicar la enorme complejidad, ese misterio tan fantástico con el que Dios quiso contar en su creación, ¿no? Cada uno de estos sectores científicos contienen un amplísimo programa, de tal manera que si habéis estudiado alguno o tenéis hijos que han estudiado alguna de estas carreras, pues 4 o 5 años, pues solamente son, bueno, una primera iniciación en cualquiera de estas competencias, ¿no? De estos conocimientos concretos, ¿no? Bien, pues coincidiendo con el enorme aumento de los conocimientos científicos y tecnológicos, sin embargo, hoy se plantea un enorme y un difuso interrogante sobre el significado humano de esta amplísima empresa y gigantesca empresa cultural, ¿no? Mirar, hoy ya no se puede seguir soñando con el programa científico, como si lo científico-técnico nos llevara inmediatamente a una vida mejor y definitiva superando las miserias, como incluso podría ser una de las grandes lacras que tenemos en el mundo, que es el hambre, ¿no? El hambre en el mundo, ¿no? Las inmensas posibilidades positivas de la civilización que nos ha tocado a nosotros vivir. Yo nací sin televisión, ¿eh? Y algunos de vosotros que estáis aquí también, ¿no? Bueno, ya existía la televisión, en mi casa no. En mi casa comenzó la televisión cuando yo ya tenía 4, 5, 6 añitos, ¿no? Es decir, en qué poco tiempo, porque yo tengo poco tiempo, en qué poco tiempo, ¿no? La civilización técnica e industrial, pues ha aparecido, y eso no está exento de ambigüedades, ¿no? Un mundo dominado exclusivamente por la ciencia o la tecnología podría ser incluso un mundo inhabitable,
no solo desde la perspectiva biológica, sino fundamentalmente desde la perspectiva espiritual y también cultural, ¿no? Mirar, tras 2 guerras mundiales en el siglo pasado, tras los campos de exterminio que pues mató a millones, a miles de personas inocentes, ¿no? Después de los conflictos bélicos que este siglo estamos sufriendo, estamos en un momento muy delicado de la historia. Oriente Próximo es un polvorín. O sea, después de todo lo que estamos viviendo, no se puede contemplar el proceso científico-tecnológico con esa ingenua superficialidad que lo hizo, por ejemplo, el siglo XIX con el boom industrial, ¿no? Del despliegue industrial. El Papa Benedicto XVI, en esa encíclica, nos dice respecto a esto que estoy diciendo, que estoy comentando. La ambigüedad del progreso, a ver si aparece el texto, sí. La ambigüedad del progreso resulta evidente. Indudablemente ofrece nuevas posibilidades para el bien. Esto lo reconocemos todos. Pero también abre posibilidades abismales para el mal, posibilidades que antes no existían. Todos nosotros hemos sido testigos de cómo el progreso en manos equivocadas puede convertirse, y se ha convertido de hecho, en un progreso terrible en el mal. Si el progreso técnico no se corresponde, atención, esto es muy importante en lo que vamos a ir viendo. Si el progreso técnico, dice Benedicto XVI, no se corresponde con un progreso en la formación ética del ser humano, con el crecimiento del hombre interior, que decíamos en el texto de Efesios que hemos escuchado, que hemos leído al principio, ¿no? De hecho, el Papa aquí lo recoge, Efesios 3. El crecimiento del hombre interior. El otro texto de Corintios viene a decir lo mismo, ¿no? Mientras que el hombre exterior, aunque el hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se tiene que ir renovando día a día. Bien, recoge el Papa estos 2 textos para decir que si no hay un crecimiento en la formación ética, en ese hombre interior no será un progreso, sino una amenaza. Una amenaza para el hombre y una amenaza para el mundo. El mismo Papa Francisco no para de hacer alusiones en este mismo sentido, ¿no? Yo he recogido uno de los momentos para hacernos una idea de que es una preocupación de nuestra Iglesia lo que llamo el problema antropológico. Dice Francisco en una intervención que tuvo en el 2017. La ciencia y la tecnología nos han ayudado a profundizar los confines del conocimiento de la naturaleza. Atención, no cuestionamos la ciencia, todo lo contrario, unidos con ella y valorando el progreso tan fantástico que nos beneficiamos cuando entramos a un quirófano, ¿verdad? Y bueno, pues la técnica ha crecido, valoramos por supuesto eso, ¿no? Pero ellas solas, dice el Papa Francisco, no son suficientes para dar todas las respuestas. No todo lo que es técnicamente posible o lo que es técnicamente factible es por ello mismo éticamente aceptable. La verdadera medida del progreso, como ya lo dijo Pablo VI, es aquella que mira, atención, al bien de cada ser humano y al bien de todo el ser humano, no solamente de una parte, de lo biológico, no, de todo el ser humano. El siglo XX ha sido sin duda una de las épocas en las que más se ha hablado del hombre. Por ejemplo, de los derechos humanos, eso no se había hablado en otros siglos anteriores. Este siglo pasado y lo que llevamos del XXI, venga a hablar de los derechos humanos, sin embargo, es uno de los tiempos en el que se ha vivido angustias tremendas, las violaciones sistemáticas de los derechos y la pérdida de sentido del ser humano, ¿no? Mirar la crisis de los valores de hoy, eso que decimos y que nos da miedo un poco por nuestros jóvenes, por nuestros niños, ¿no? La crisis de los valores es hoy la crisis del hombre.
que no reconoce su dignidad personal y por eso no respeta la dignidad de los otros. Por eso a mí me preocupa y yo soy de la opinión de que estamos asistiendo a la mayor crisis de identidad por la que el hombre ha pasado y en la que se pone en tela de juicio o en la que se marginan los fundamentos de la existencia humana. Voy a hacer un repaso sencillo si alguien en estos textos que voy a poner, porque es filosofía, si alguien no entiende algo y quiere que se lo explique, por favor, con toda confianza, porque me interesa mucho que pongamos estos cimientos para los días sucesivos, ¿vale? Mirad, hay un filósofo que se llama Max Scheler, que en 1928 escribió un libro que se llama El puesto del hombre en el cosmos, y ahí aparece lo siguiente. Estamos hablando de hace un siglo, estamos en el 2024, ¿no? Bien, 1928. Dice, tras una historia de ya más de 10.000 años, estamos en una época en que por primera vez el hombre es para sí mismo un ser radical y universalmente problemático. El hombre ya no sabe quién es y se da cuenta de que jamás lo llegará a saber. Solo se volverá a tener juicios fundamentados si se hace tabula rasa de todas las tradiciones relacionadas con este problema y se contempla con el máximo rigor metodológico y con el más grande estupor a ese ser llamado hombre. Bien, pues un año posterior, al año siguiente, en 1929, otro filósofo, Martin Heidegger, hablando de la antropología, ¿os sonará Kant? ¿Os suena Kant? El filósofo Kant. Bien, pues un libro que él escribe, Martin Heidegger, que se titula Kant y el problema de la metafísica, dice lo siguiente: ninguna época ha logrado tantos y tan dispares conocimientos sobre el hombre como la nuestra. Y sin embargo, ninguna otra época como la nuestra ha sabido tan poco sobre el hombre. Pues jamás ha sido el hombre tan problemático como ahora. ¿Por qué en el mundo del pensamiento comienza a verse en el siglo pasado que el hombre es problemático, que estamos perdiendo la esencia de lo que somos y de lo que estamos destinados a ser, ¿no? Y en este contexto de pérdida de identidad, de incertidumbre y de desconcierto en torno al ser humano, que se manifiesta emblemáticamente en algo que a mí me pone los pelos de punta, pero que tenemos que ser conscientes de ello, se manifiesta en la proclamación de la muerte del hombre. Hemos oído hablar de la muerte de Dios, ¿verdad? Lo hizo Nietzsche, ahora después hablaré de eso. Nietzsche dijo, Dios ha muerto, Dios no existe, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos tocando el violón. Pero eso de los cristianos están locos perdidos, ¿no? Bien, pues, es decir, después de que Nietzsche proclamara la muerte de Dios, la reflexión filosófica da cuenta del peligro que tenemos de llegar a proclamar la muerte del hombre. Y llega 1978, yo ya estaba en este mundo, y un autor que se llama Foucault, en su libro Las palabras y las cosas, dice esta frase, que es tremendamente honda y profunda. Habla en este libro del peligro de que el hombre se borre como en los límites del mar un rostro de arena. Es decir, esta reflexión en torno al hombre se convierte, bajo mi punto de vista, en una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo y una de las tareas más urgentes de nosotros, cristianos, que queremos realmente llevar pues, el anuncio de la buena noticia al ser humano de hoy. Pero es que nuestros hijos y nuestros nietos están naciendo en medio de esta crisis. ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿A qué lo estamos reduciendo, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros en los que tenemos como referentes, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación, en la misma televisión.
gentes desajustadas, ¿no? Relaciones heridas, incluso no solo ya el maltrato, sino asesinatos en el mismo seno de la familia, tratos vejatorios e insultantes, el desastre de las guerras, ¿no? Los cientos y los miles de muertes en el Mediterráneo, y ahí, pues, aunque hay cantidad de voces proféticas, como pueda ser la de nuestra Iglesia o la de nuestro Papa, pero ahí sigue, el drama sigue, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. No hace mucho decía el Papa Francisco, el mundo de hoy atraviesa una profunda crisis antropológica, una crisis de sentido a la que la Iglesia tiene el deber de responder adecuada y eficazmente. ¿Os parece así? ¿Creéis que tenemos que responder? ¿Queréis ser testigos de esperanza en medio de un mundo donde parece que el ser humano está en crisis? ¿Nos atrevemos? Pues vamos al ataque, ¿no? Vamos a ello. Esto es, lógicamente, un panorama un poco negro, pero siempre, incluso ahora que vamos dentro de poco a comenzar el Adviento, yo solamente voy a desear que Jesús venga si parto de la realidad real de que le necesito. Es que lo necesitamos, es que necesitamos. Bien, pues para ello os propongo dos espacios donde en la vida concreta de cada día podemos hacernos preguntas como la que yo hoy traigo aquí a esta sala. La pregunta de por lo que somos los seres humanos aparece en la vida concreta de modos muy distintos. Yo los he agrupado en dos. Por una parte, en la admiración, en todo lo que me lleve a mí a admirar a Dios y a lo que Dios ha hecho posible, e incluso a admirar lo que nosotros, seres humanos, somos capaces de hacer. Eso que aparece en el Salmo 8 que vamos a ver ahora, pero ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, no? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre. Oye, cuánta belleza, y surge la pregunta antropológica ante la admiración. Y, por otra parte, creo que surge muy fácilmente la pregunta, los que estáis en la pastoral del duelo, y tanto Antonio Guardiola como yo, cada vez que vamos a un funeral o cada vez que asistimos al drama de una enfermedad que nos pide alguien una unción, realmente sabéis precisamente que en esos momentos la gente se hace preguntas, porque es un momento muy delicado, ¿no? Momento de la frustración, del vacío, de por qué me tiene que pasar a mí, ¿no? Bien, pues en el libro de Job vamos a ver cómo aparece esa pregunta también. ¿Pero qué es el hombre? ¿Qué soy yo para que tú, Dios, te estés fijando tanto en mi realidad desastrosa, ¿no? Bien, quiero empezar por la primera, la admiración. Es decir, si nosotros potenciamos lo que supone el asombro por la conquista de la naturaleza, los mares, los montes, el genio artístico que expresa el ser humano, por ejemplo, en la música, en la pintura, en la poesía, en la literatura, en la arquitectura, ¿no? El ser capaces no de pasar por la vida, pues porque, bueno, pues las cosas están ahí, sino admirando, valorando, ¿no? La fascinación en el tema, por ejemplo, de la amistad o del amor, ¿no? El asombro ante las sorpresas del amigo, ¿no? O de la amiga, o del marido o de la mujer. La admiración que suponen los ojos inocentes de un niño o una obra noble, ¿no? Bien, nuestra propia experiencia creyente también nos puede facilitar esta dimensión y yo la traigo a colación desde el Salmo 8. En el Salmo 8 aparece esta dimensión de la admiración donde fácilmente nos puede surgir la pregunta por el ser humano. Dice el Salmo, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, y surge la pregunta,
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Fijaos, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Son frases de admiración ante lo que somos, ¿no? O ante lo que podemos llegar a ser. Es decir, es la admiración ante el ser humano en toda su potencialidad porque Dios nos ha creado así, ¿no? Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Bien, esta admiración refleja de algún modo lo que llamamos la actitud contemplativa tan reprimida en la civilización contemporánea, ¿no? Pero yo pienso que no está apagada y que persigue el reconocimiento de la grandeza misteriosa que hay en nosotros y que nos viene no posiblemente antes de cada uno de nosotros, nos viene por un Dios que es tremendamente grande y ha hecho grande al ser humano, ¿no? El fresco de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel representa la creación de Adán. Los que os venís ahora a Roma, pues la vamos a ver allí, la vamos a contemplar. A mí es una imagen que me cautiva muchísimo y creo que es una de las mejores expresiones artísticas de esta fuente de reflexión antropológica, ¿no? El espacio existente entre el dedo de Dios y el dedo de Adán, ese vacío que hay ahí, ese hueco, ese espacio es como el centro invisible para mí de todo el cuadro, ¿no? Esa grandeza misteriosa que convierte al hombre en un ser humano, ¿no? Un ser humano que Dios ha querido que surja, ¿no? Pero mirar, la problemática antropológica no surge la mayoría de las veces desde una contemplación serena o desde el asombro bonito de las cosas de la vida, ¿no? Sino que muchas personas viven pues absortas en sus actividades externas o en la superficialidad de una vida tremendamente muchas veces monótona, masificada, que es poco proclive a la reflexión, a lo que estamos intentando hacer esta noche, que es reflexionar, pensar. Solo vuelven a sí mismos cuando, ¿qué? Cuando la realidad me pega un palo y cuando de repente me encuentro con un choque y experimento esto tan duro y tan desagradable que yo he sintetizado en estas dos palabras, la frustración y el vacío, ¿no? El mal, la derrota, la enfermedad, el dolor, el encuentro con la muerte. Pero todo esto son acontecimientos que nos sacan cruelmente de la dispersión y nos obligan a afrontar el problema del sentido fundamental de nuestra existencia como seres humanos, ¿no? Yo que valoro mucho el tema de la amistad, para mí es un tesoro ciertamente, y me llegó mucho, ¿no? Lo que San Agustín llega a escribir en una ocasión, dice, me había convertido en un gran problema para mí mismo. ¿Y cuándo dice esto San Agustín, ¿no? Que él se había convertido en un gran problema? Pues lo hace refiriendo al trauma que le había provocado la muerte de un gran amigo suyo, ¿no? Es decir, el fracaso de nuestros proyectos, el cansancio y la dureza de la vida, el hastío de vivir, la soledad, que no solamente la experimentamos los que vivimos solos y nos tenemos que encerrar cada noche en soledad, sino muchos de vosotros casados también y en familia, y cuántas veces tenemos la sensación de una dura soledad que nos pesa, ¿no? El abandono, la traición de amigos, de familiares, la vivencia del mal y del pecado propio, el descubrimiento de nuestra propia fragilidad, la noticia dura de que tienes un cáncer, de que tienes una enfermedad dura, ¿no? Todo esto nos sacan y nos llevan al interrogante. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Por qué me tiene que pasar a mí?
¿Por qué vivo? ¿Por qué he nacido? ¿No? Bien, interrogante que ya se encuentran en el libro de Job. Fijaos que Job, de ser un fantástico creyente, pero atención, un creyente, dice el dicho, unos han nacido con estrellas y otros estrellados, ¿no? Bueno, pues antes de que se estrellara, Job era un creyente nacido con estrellas. Era un hombre tremendamente rico, o sea, un hombre muy rico. Tenía, bueno, miles de cabezas de ganado, tenía cientos de camellos. Era un hombre que estaba felizmente casado y con su mujer había tenido 7 féminas, 7 mujeres y 7 varones y 4 mujeres de hijos. Era una familia fantástica, manejaba tanta pela, pero era un hombre de fe tan profundo que estaba rodeado de amigos y la gente de su ciudad lo admiraba, lo valoraba, era un hombre realmente excepcional. Bueno, pues imaginaos que a este ser de tantas estrellas, de repente lo pierde todo. Lo pierde todo. Su riqueza, su mujer se muere, se le mueren todos los hijos y por si faltaba poco, le viene una durísima enfermedad que en aquella época era pues algo semejante a lo que conocemos en el Nuevo Testamento como la lepra, que era la sarna. La sarna era algo muy duro de manejar físicamente, pero además era muy contagiosa y por lo tanto, a ver quién se arrima a este hombre, ¿no? Bien, pues alguien que vive, que ha pasado del estrellato a la nada, que ha perdido todo, que se siente totalmente fracasado y hundido y afectivamente hecho bicarbonato, dice frases como las que vamos a ver. Yo siempre aconsejo leer el libro de Job para los que hemos pasado noches sin dormir oscuras por cualquier problema, porque ahí nos vamos a encontrar con cualquier situación de nuestra vida, con cualquiera, siempre por supuesto elevado a la enésima potencia, ¿no? Dice Job, muera el día en que nací, y la noche que anunció se ha concebido un varón. Fijaos si ha llegado hasta a ese hastío tan gordo de la vida, ¿no? ¿Por qué se da a luz un desgraciado y vida a los que viven amargados, que ansían la muerte que no llega y la buscan más escondida que un tesoro, que gozarían al contemplar el túmulo, se alegrarían al encontrar la tumba, al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida? Fijaos que una de las cosas interesantes de Job es que nunca pierde la fe. O sea, discute con Dios, discrepa de Dios, se enfrenta a Dios porque piensa que Dios está siendo injusto con él, pero nunca perdió la fe. Pero fijaos qué frase, por alimento tengo mis sollozos, los gemidos se me escapan como agua, ¿no? Es la experiencia de un dolor tan grande que le lleva a la pregunta antropológica que nos estamos haciendo esta noche. Fijaos aquí, preferiría acabar asfixiado, la muerte antes que esta existencia. Me consumo, no he de vivir eternamente, déjame tranquilo, mis días son un soplo. La pregunta, ¿qué es el hombre para que te ocupes tanto de él? Para que pongas en él tu interés, para que le pases revista por la mañana y lo examines a cada momento. ¿Por qué no apartas de mí la vista y no me dejas ni tragar saliva? Si he pecado, ¿en qué te afecta, guardián de los humanos? Sabéis que había una concepción donde si uno le venía una desgracia, una enfermedad, era porque había pecado él o sus padres o sus antepasados. Esta pregunta se la hace Dios, pero si he pecado, pero tú, Señor, guardián de los humanos, ¿por qué no me dejas tranquilo? Pero ¿por qué me has tomado como blanco y me he convertido en tu carga? ¿Por qué no perdonas mi delito y pasas por alto mi culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo, me buscarás, pero no existiré. Bien,
Volvamos un poco de nuevo al momento en el que nos estamos haciendo esta composición de lugar. Un filósofo que se llama, un pensador, Albert Camus, francés, lo ha descrito de forma impresionante al hablar del hombre, del ser humano, en el engranaje de la vida moderna, ¿no? Él lo describe con una naturalidad que consiste en esa monotonía de levantarse, tomar el transporte público, ir al trabajo, comer de nuevo el transporte, el trabajo, y así los lunes, los martes, los miércoles. Bueno, cada uno de nosotros podríamos hacer, bueno, pues nuestro pequeño historial de vida monótona, de la fotocopia en la que hemos convertido nuestros días muchas veces, ¿no? Pues él dice, podrá incluso irle bien durante tiempo, pero llegará un momento en que se derrumbará y entonces se mostrará con toda su crudeza el absurdo de una vida montada así. Quiero recordar, no sé si todos lo habéis oído, lo conocéis, pues un mito que este autor trae a colación que se llama el mito de Sísifo. Y el mito de Sísifo, Sísifo era un personaje de la mitología griega a quien se le impone un castigo ejemplar. Y el castigo consistía en subir una pesada piedra en una montaña, en una cuesta muy grande, muy grande, muy grande, empinada, y cuando estuviera a punto de llegar a la cima, entonces la piedra iba a caer para abajo, con lo cual Sísifo tenía que volver a bajar y otra vez a subir la piedra pesada, 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 y esto se repetiría una y otra vez por toda la eternidad. Es decir, es la imagen del absurdo de la vida en la que a veces nos hemos convertido, ¿no? Y sobre esto dirá el filósofo lo siguiente: no asustaros porque es fuerte, pero después diré que lo he querido recoger a este autor porque me parece muy significativo. Mirad, dice, solo existe un problema filosófico realmente serio. Claro, a los que nos gusta la filosofía y lee uno, solo existe un problema realmente serio, pues dice, oh, jolín, ¿qué dice este autor? Y dice, el problema realmente serio es el suicidio. Pensar si vale o no vale la pena la vida es responder a la cuestión básica de la antropología, de la filosofía. Todo lo demás, por ejemplo, si el mundo tiene o no tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, eso son cuestiones secundarias. Son un juego. Lo primero que hay que hacer es responder. Dice, no he visto jamás morir a nadie por defender el argumento ontológico, que es una cosa de filosofía de mucha hondura, ¿no? Incluso Galileo, que había descubierto una verdad importante, adjuró de ella apenas vio en peligro su vida. En cierto sentido, dice el autor, hizo bien, pues no valía la pena ir a la hoguera por esa verdad. Que sea la tierra o el sol el que gire alrededor del otro, en el fondo da lo mismo. Más aún, es una cuestión irrelevante. Sin embargo, y aquí quería llegar, veo cómo mueren muchas personas porque creen que no vale ya la pena vivir. Y veo también, paradójicamente, cómo otros se dejan matar por ideas o ilusiones que constituyen su razón de ser. Bueno, pues eso que se llama razón de ser es a la vez una óptima razón para morir. Creo, pues, y termino el texto, que el tema más urgente es el sentido de la vida. Mirad, tengo datos sociológicos actualizados. Los que traigo aquí son del 2022. En España, en el año 2022, del 2023 no tengo datos tan precisos, en España hemos tenido 4.227 suicidios. Es decir, más del doble que por accidente de tráfico. El suicidio desde el 2008, aquí en nuestro país, es la principal causa de muerte, no por enfermedad, de causa externa, ¿no? Fijaos si son duros los datos que mueren en las guerras. O sea, uno está viendo la guerra de Ucrania o la de Israel y
Y resulta que al año se están suicidando unas 700.000 personas en el mundo. Esto es muy serio, ¿eh? Pues estas dos experiencias, la admiración y la frustración, el vacío, la pregunta por el sentido que le estamos dando a nuestra vida, nos permiten entender en concreto la importancia de rescatar la pregunta por el hombre, ¿no? Y abrirnos a descubrir posteriormente a Jesús como una grandísima respuesta para estos interrogantes, ¿no? Bien, ¿de dónde arranca toda esta historia de crisis de la antropología? Bajo mi punto de vista, hay otros autores que no lo ven así, bajo mi punto de vista, la filosofía de Nietzsche fue la que inauguró en los tiempos modernos el desarraigo de la antropología al señalar la relación de fondo entre Dios y el hombre que hacen de la muerte del primero un acontecimiento equivalente a la desaparición del segundo. Mirar, este autor Nietzsche, que ha sido el que origina lo que hoy llamamos una tremenda secularización, o sea, gente que no cree, ¿no? Pues en este libro que se llama Así habló Zaratustra, dice, además, lo teatraliza porque a los cristianos nos pone como muy ingenuos, muy infantiles, eso de creer en un Dios que es padre, vaya un infantilismo, ¿no? Dice lo siguiente, y además voy a hacerlo un poco gestualizando como dice el texto. Dice, ciertamente, mientras no os hagáis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Imitando a cualquier predicador que pueda leer este texto, ¿no? Mas nosotros no queremos entrar en modo alguno en el reino de los cielos. Nos hemos hecho hombres y por eso queremos el reino de la tierra. Mirar, esto significa que muerto Dios, nace lo que él llama el superhombre. Cuando Nietzsche proclama la muerte de Dios, a mí me parece que un sentimiento de orfandad invade a un gran sector de la cultura occidental, ¿no? Es decir, si Dios no existe, si Dios ha muerto, entonces el ser humano se queda solo ante el peligro, ¿no? Es el último referente, ya no tengo un referente por encima de mí. Y por lo tanto, a mí me parece que este sentimiento es como lo que pueda sentir alguien que ha perdido a sus padres, ¿no? Es el sentimiento de la orfandad. Y creo que un niño joven, un niño o un joven huérfano no es la condición ideal para situarse ante la vida, ¿no? La significación del padre y de la madre han sido amplísimamente estudiados en el campo de la psicología, ¿no? Y seguro que si algunos, incluso en edad adulta, habéis perdido a vuestros padres, sabéis que en el fondo se genera una especie de sensación de desamparo ante la vida, ¿no? Bien, porque ya estamos como en primera línea, sin protección, sin refugio ante los nubarrones. Bien, pues en este sentido, el Benedicto XVI, en ese texto que antes os hablaba de salvados en la esperanza, Spe Salvi dice, el hombre necesita de Dios, de lo contrario queda sin esperanza. No cabe duda de que un reino de Dios instaurado sin Dios, es decir, un reino pues solo del hombre, desemboca inevitablemente en el final perverso de todas las cosas. Esto lo describe Kant, pero bueno, ahora no viene al caso, ¿no? Es decir, este ir de la mano, la muerte de Dios con el que el ser humano termina entonces falto de esperanza totalmente, ¿no? Y tan falto de esperanza que puede desembocar en un final perverso. Catalogar la situación humana que genera la muerte de Dios como orfandad
me ha llevado a la reflexión de cómo en nuestros textos bíblicos está íntimamente asociado la condición de la viuda a la suerte del huérfano. Sabéis que Dios tiene una especie de fijación y de preocupación especial por la dureza de que alguien perdiera al varón porque ella no tenía acceso al mundo laboral ni a poder, o sea, quedaba totalmente pues abocada a mendigar o si no habían podido tener algunos ahorros, ¿no? Y la suerte del huérfano es valorada tanto desde los profetas de antes del exilio como los de después. He traído un texto de cada uno de ellos para que nos hagamos a la idea de la importancia de un Dios preocupado por la situación actual, que yo catalogo de orfandad, como la de entonces, porque es un Dios que le preocupa al huérfano. Dice el profeta Isaías, un profeta de antes del exilio: tus jefes, aliados con bandidos, cada cual ama el soborno, dice, al huérfano no hacen justicia y el pleito de la viuda no llega hasta ellos. En otro texto de Malaquías, para caer en la cuenta de la preocupación de nuestros textos sagrados por la suerte del huérfano, dice, seré un testigo contra los que juran mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano. Por eso, sintiéndose abandonado, el huérfano solo puede poner su esperanza en Dios, que es su padre, que es su apoyo. En el Salmo, por ejemplo, 10, nos dice, lo has visto, ya que la pena y la tristeza las miras tú para tomarlas en tu mano. El desvalido se abandona a ti, tú socorres al huérfano. Y por coger un texto del Nuevo Testamento, la carta de Santiago dice, la religión pura e intachable ante Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y el mismo Jesús, en algún momento dado, como aparece en el capítulo 14 de San Juan, dice, no os voy a dejar huérfanos. Le preocupa tremendamente lo de la orfandad. No os voy a dejar, volveré a vosotros, ¿no? Bien, en resumen, para ir ya concluyendo, me parece que Dios se siente especialmente próximo a quienes las circunstancias nos están llevando a vivir sin Dios, como huérfanos. Y creo que esa es la situación presente. Hay mucha gente huérfana de Dios, porque para muchos efectivamente Dios ha muerto, o no los tenemos en nuestras propias familias, o no los tenemos entre el grupo de amigos más cercanos o en nuestros compañeros de trabajo. Y aplicando esta preocupación de Dios por los sin padres, podríamos decir que el mismo Dios se muestra preocupado ante la situación antropológica del momento que estamos viviendo nosotros y se presenta como el valedor de los huérfanos a fin de que puedan rellenar ese vacío existencial que comporta la orfandad. El término padre con el que Jesús quiere desvelar el rostro de Dios nos lleva a entender que Jesús es el Hijo. Y el término hijo referido al Padre lo descubrimos, pues a mí me parece este texto bellísimo, ¿no? Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, ¿no? Es decir, Jesús es el Hijo. Y en el término hijo referido al Padre podemos ir descubriendo la respuesta que Dios nos ofrece a la pregunta por el hombre, ¿no? Yo estoy convencido de que para que el ser humano no se borre, como en los límites del mar un rostro de arena en esa imagen que antes he puesto de la playa, es decir, para que el ser humano salgamos de la orfandad, no solo tenemos que rescatar a Dios del eclipse, al que lo hemos sometido. Dios está escondido.
tenemos que rescatarlo. Teniendo en cuenta que la tentación más característica del hombre que juega a ser Dios, a mí Dios no me interesa, ¿por qué? Porque yo juego a ser Dios. ¿Os acordáis de Hitler? ¿Os acordáis de Stalin? Por poner uno de cada extremo, ¿no? Lo más característico es prescindir de Dios, ¿no? Pues a mí me parece que tenemos que recuperar la Navidad y nuestra vida cristiana en general para descubrir en Jesús la respuesta más honda, más profunda, más esperanzadora y más ilusionante para el ser humano hoy, ¿no? Percibiéndose a sí mismo, Jesús contempla al hombre como hijo del Padre en el Espíritu y hermano de los hombres por el Espíritu. Y aquí, queridos amigos, creo que está el mayor secreto de los humanos y la máxima dignidad de nuestro ser conforme a la antropología que surge en el momento en que Jesús de Nazaret en que Dios se hace humano en Jesús de Nazaret, ¿no? Bien, en el mes próximo, en continuación con todo esto, veremos cómo Jesús es, por tanto, ese hombre con mayúscula, ese hombre que Dios pretendió que fuera Adán, pero Adán no pudo ser, y Jesús es el nuevo ser humano que nace de María, que se encarna en nuestra tierra y que viene a decirnos, como Pilato dijo, este es, he aquí el hombre, ¿no? Hay un teólogo fantástico, Karl Rahner, que dice que la cristología, que si nosotros estudiamos a Jesús, eso es lo que hace la parte de la teología que se dedica a Cristo, la cristología se vuelve una antropología plenificada. ¿Por qué? Porque la pregunta sobre el hombre la descubrimos en Jesús de Nazaret. Y la antropología es una cristología pequeñita, deficiente, ¿no?